Mi prima Emma tiene una obsesión con poner a prueba a mis novios. A pesar de mis continuas negativas, ella disfruta enormemente de este juego. Después de seducirlos con éxito, los desecha y luego informa a toda nuestra familia en el grupo de chat que mi novio no vale la pena. Cuando trató de usar su vieja táctica una vez más, no se dio cuenta de que esta vez yo había preparado una trampa pensada específicamente para ella. No tuvo más remedio que caer en ella. Emma lleva 3 años divorciada, viviendo todavía una vida despreocupada, gracias a la generosa pensión alimenticia de su exesposo. Un día sale con modelos, al siguiente con chicos jóvenes. Su vida amorosa es muy agitada. Hace poco, puso la mira en un nuevo objetivo, mi novio de 6 meses. No me sorprendió que descubriera a Jack tan rápido. Mi mamá lo conoció cuando vino a mi apartamento rentado para recoger algunas cosas. El mayor defecto de mi mamá es su tendencia a compararse con los demás, lo que comúnmente se conoce como envidia. Emma se casó bien, y aún después de divorciarse, sigue recibiendo una suma de dinero interminable. Además, mi tía no para de presumir de Emma frente a mi mamá. Se ha vuelto el lema de vida de mi madre, lograr que yo me case con alguien aún mejor que el exmarido de Emma. Mi poca evolución en este aspecto es su preocupación constante. Conocí a Jack en un bar, lo vi entre la multitud y tardé más de 6 meses en conquistarlo. Es más joven que el ex de Emma, más guapo e incluso más rico. ¿No es exactamente lo que mi mamá quiere? De inmediato lo anunció en el grupo familiar y hasta mandó sobres rojos, insinuando que me casaría pronto. Al verlo me sentí algo impotente y mandé un emoji de mano saludando al grupo. No es para tanto, familia, no hagan tanto alboroto. Mi mamá contestó enseguida con una foto en el grupo. Con ese físico y esa bolsa que lleva, ¿cómo no vas a ponerte seria? Emma intervino. ¡Wow! ¿De dónde sacó nuestra pequeña Lily a semejante galán? ¿Quieres que tu hermana mayor lo ponga a prueba por ti? Yo no respondí, pero sabía que, me gustara o no, lo intentaría. Sin embargo, esta vez yo estaba preparada. El primer día de nuestra relación, le dije a Jack, tengo una prima muy guapa y sofisticada. Le gusta agregar a mis novios en Snapchat. Si intenta agregarte, por favor, no la aceptes. Jack, en broma, preguntó, ¿tienes miedo de que me enamore de ella? Yo sonreí levemente y respondí, me temo que va a hechizarte y acabarás fatal. Así murieron todos mis novios anteriores. Él me abrazó y me consoló un rato. Yo nunca haría eso. En esta vida, Lily, solo me casaré contigo. Gracias a mi advertencia, cuando Emma intentó agregarlo, él la rechazó de forma constante. Incluso me comentó varias veces, tu prima Emma es muy insistente. Ya ha tratado de agregarme con más de 10 cuentas diferentes de Snapchat. Le di un beso en la mejilla para mostrarle mi agradecimiento. Debes mantenerte firme. No la aceptes. Haga lo que haga. Sin dudarlo, volvió a rechazar otra solicitud de amistad de una nueva cuenta, y luego se giró hacia mí y dijo, mis padres quieren cenar contigo. Dicen que llevamos 6 meses saliendo y aún no te conocen. Están deseando verte después de todo lo que les he contado. Dudé un momento. Luego le acaricié la cabeza. Esperemos un poco más. Estos días estoy bastante ocupada. ¿Qué tal si después de este trimestre, cuando tenga más tiempo, los invito a cenar yo misma? No necesitas invitarlos tú. Se alegrarán solo con verte. Podríamos comer en el hotel de mi familia cuando llegue el momento. Quizá porque no podía agregar a Jack en Snapchat. Emma se impacientó. Sugirió venir a quedarse en mi apartamento alquilado por un tiempo. Por supuesto, no estuve de acuerdo, pero mi mamá quería presumir del nuevo apartamento que Jack me había conseguido. Estaba ansiosa por darle la dirección a Emma, así que cuando volví del trabajo, Jack y Emma estaban sentados en extremos opuestos del sofá, cada uno con su teléfono. Jack me llevó al dormitorio y, algo molesto, me dijo, de verdad no le he hecho caso. ¿Por qué ha venido a nuestra casa? Me encogí de hombros. Probablemente mi mamá le dio la dirección. Ella es así, no le hagas caso. Él juró que no me preocupara, pero me sentí algo intranquila. No podía quitarme de la cabeza la imagen de ellos dos en el sofá. Jack no lo haría, ¿verdad? Me costó 6 meses conquistarlo. No podría perderlo en una sola noche, ¿cierto? Aún así, sentía cierta ansiedad, en parte por mi falta de confianza en mí misma, y en parte porque no estaba segura de cuánto resistiría Jack. Esa noche no se quedó a dormir. Tiene otro apartamento en el edificio de al lado y se fue allí. A la mañana siguiente, vino a traerme el desayuno. Había 7 u 8 platos sobre la mesa. Emma lo vio y sonrió con suficiencia. Cuñado, ¿trajiste tanto porque sabías que hoy yo estaba aquí? Vaya, me encantan los bollos al vapor de ese lugar, pero jamás hacen entregas. ¿Fuiste a buscarlos temprano esta mañana? Jack la miró y dijo, no, me olvidé de que estabas aquí. De hecho, traje menos de lo habitual, principalmente porque Lily no tiene buen apetito por la mañana, así que compro más para que tenga variedad. Emma alargó un "oh" mientras seguía jugueteando con sus uñas recién hechas. Ese era su gesto cuando estaba pensando. Supuse que, si antes estaba algo interesada en Jack, ahora estaría decidida a conquistarlo. Sin darme cuenta, apreté la mano de Jack con fuerza. Quizás sintió dolor, porque me miró. Me disculpé enseguida y me retiré de la mesa. Por la noche, al llegar del trabajo, otra vez los encontré sentados en extremos opuestos del sofá. Al verme, Jack se levantó para saludarme. Susurró, ¿tu prima no trabaja? ¿Por qué está aquí todos los días? ¿No tiene casa propia? ¿Qué haces
siempre en la nuestra. Lo miré y le dije, si la agregas en Snapchat quizá nos deje en paz. Él se puso tenso. Después de un momento dijo, acabo de agregarla. Dijo que se irá mañana si la agregaba. Me limité a decir, oh, y entré a la habitación. Jack me siguió, me abrazó y me preguntó si estaba molesta. Solo no quiero verla todos los días. La agregué, pero puedo bloquearla, ¿sabes? Mira, la puse en no molestar. Míralo. Sacó su teléfono y me lo mostró, tratando de probar su inocencia. Yo no dije nada, pero mi decepción era evidente. Jack me agarró la mano y me consoló un buen rato. Durante la cena, trató de entablar conversación conmigo y me puso comida en el plato. Emma sonreía con malicia. Nuestro Jack es muy atento, ¿verdad? Él la ignoró y siguió hablando conmigo sobre la distribución de las tiendas para una marca de venta directa con la que estaba trabajando. Emma hizo ruido a propósito para llamar la atención. Cuando la miramos, soltó. Ay, están hablando de algo en lo que soy experta. Me emocioné un poco. Se dirigió a Jack, que estaba confundido. Mi exmarido tiene una marca de venta directa que va muy bien. Tiene muchos canales de distribución que podría compartir conmigo. Por Lily, puedo ayudarte. Entonces empezó a hablarle en detalle de la marca. Pude ver que Jack estaba muy tentado. Me miró con vacilación, luego a Emma, y preguntó, si es de tu exmarido, ¿no sería un inconveniente? ¿Qué inconveniente? Con un poco de charla de almohada, todo se soluciona, ¿no? Espera mi mensaje. Esta vez Jack no se negó. Supe que pronto quitaría el no molestar. Y efectivamente, al entrar en la habitación me comentó, tu prima Emma es muy generosa y directa. Yo simplemente lo miré con los ojos enrojecidos. Enseguida vino a consolarme. Solo estaba diciendo, ¿cómo me voy a interesar en una mujer que todavía está liada con su exmarido? Emma se fue de mi apartamento al día siguiente, y Jack no volvió en varios días. Dijo que tenía un viaje de trabajo porque estaban abriendo varias tiendas de venta directa en la ciudad vecina. Un par de veces, durante las videollamadas, vi a Emma de fondo. Él se apresuró a explicarlo. La prima Emma me llamó para preguntar por el progreso. Cuando supo que estaba en la ciudad de al lado, vino a echar un vistazo. Esta vez, gracias a la ayuda de Emma, nos ahorramos muchos problemas. Incluso mi padre me felicitó. Los hijos de familias adineradas pasan su vida intentando superar a sus padres, y Jack no era la excepción. Su padre y su abuelo habían sido empresarios muy exitosos. Jack no era menos capaz, pero siempre estaba a la sombra de la reputación de su familia. Siempre había querido demostrar su valía. Esta vez, al montar tiendas de venta directa en varias ciudades a la vez, rápido y en buenas ubicaciones, incluso su padre y su abuelo lo elogiaron en la mesa. Jack me transfirió $200,000 diciendo que eran para comprarle un bolso a mi prima en mi nombre. Sé que ella me ayudó por ti, así que mejor si tú se lo regalas. Tengo esa mínima decencia. Luego añadió, elige uno que le guste a tu prima. Si no es suficiente, te transfiero más. Saqué el teléfono y llamé a mi hermana. Tan pronto como contestó, le dije, gracias por ayudar a mi novio. Dice que quiere comprarte un bolso de unos 200,000. ¿Tienes alguna preferencia? ¿O te transfiero el dinero? Hubo una pausa al otro lado de la línea, y se oyó una voz masculina algo grave. Lily, ¿por qué tu novio le está comprando cosas a Emma? Oh, por Dios. El contacto de mi prima y mi exprimo político solo se diferenciaban en un carácter. Había llamado por error a mi excuñado David. David, Emma y yo fuimos compañeros de escuela. Él era un año mayor y nos veíamos en actividades de clubes. Yo solo lo elogié una vez por su atención, y al día siguiente Emma empezó a perseguirlo abiertamente. Cuando una chica persigue a un chico, suele ser fácil que él acepte. 2 semanas después, se hicieron novios. Tras varias rupturas y reconciliaciones, se casaron apenas graduados. 3 años después, se divorciaron. Para evitar un malentendido con este gran derrochador que aún le pasa la pensión a mi hermana, rápidamente expliqué. No, es que ella le ayudó mucho a mi novio, pero también tenemos que agradecerte a ti. Cuñado, esta vez, la marca de snacks de venta directa de mi novio depende por completo de tus recursos. Pensé que ella quería montar algo propio, pero resulta que es para tu novio. Está más pendiente de él que de mí. Antes de que pudiera responder, continuó. Bueno, lo entiendo. Yo le compraré el bolso. Tú quédate con el dinero. Le devolví el dinero a Jack y le dije que mi cuñado había dicho que no nos preocupáramos. Jack se extrañó un poco. ¿No es tu excuñado? ¿Por qué sigue tan metido en esto? Es su fuente de ingresos. ¿De dónde crees que saca todos esos lujos y esa vida tan elegante mi prima? Jack se quedó algo serio. Al notar que yo lo miraba, añadió, entiendo. Esa noche, Emma apareció de nuevo en mi casa. Había estado bebiendo, con la cara encendida, y empezó a discutir conmigo en el sofá. Lúcida, lógica y elocuente, me criticó de arriba a abajo y de adentro hacia afuera. Al final, señalando a Jack, me dijo, ¿Tú crees que vas a quedarte con un tipo rico? Déjame decirte algo, Lily. No sueñes. Nunca podrás vivir mi vida. ¿Le dijiste a David que quiero robarte al novio para que me cortara la manutención? Te apuesto a que mañana mismo encuentro otro millonario. ¿Lo dudas? Cuando Jack escuchó esto, noté un destello en sus ojos. De pronto, me di cuenta de lo inútil que era todo. Los dejé en la sala y me fui a mi dormitorio. Después de esto, Jack empezó a trabajar hasta tarde y a viajar más. Incluso cuando mencioné que ya no estaba ocupada y podía cenar con sus padres,
entonces, me rechazó cortésmente diciendo que aún no era el momento. A estas alturas, me quedó claro. Emma había triunfado otra vez. Ella había ganado de nuevo. Me quedé en la mesa del comedor, mirando la puerta que Emma acababa de cerrar tras de sí. El apartamento se sentía extrañamente vacío, aunque sabía que, de alguna forma, ella todavía estaba ahí, en el aire, en las paredes, en cada rincón donde su presencia había dejado una marca. Jack no había regresado en varios días. Sabía que estaba evitando verme, que su distancia no era una simple coincidencia. Lo sentía en cada mensaje breve, en cada excusa mal construida, y sin embargo, me aferraba a la posibilidad de que aún quedara algo entre nosotros, de que pudiera reparar lo que Emma había destrozado. Tomé mi abrigo y salí. No podía quedarme encerrada, esperando a que él decidiera si todavía me quería en su vida. Caminé sin rumbo hasta encontrarme en una cafetería pequeña, de esas con luces cálidas y olor a pan recién horneado. Me senté en una mesa junto a la ventana y pedí un café que probablemente no tomaría. El teléfono vibró en mi bolsillo. Jack. El corazón me dio un vuelco. Por un segundo, me atreví a creer que llamaba para arreglar las cosas, para decirme que Emma no había significado nada, que yo seguía siendo su elección. ¿Jack? Lily. Su voz sonaba seria, pero no vacilante. Ya había tomado una decisión. Tenemos que hablar. El estómago se me cerró. Te escucho. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, lo suficiente para que mi ansiedad se disparara. No quiero alargar esto, dijo finalmente. Creo que hemos llegado a un punto en el que las cosas simplemente ya no funcionan. La frialdad de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el pecho. ¿Eso es todo? Mi voz salió más frágil de lo que me hubiera gustado. No quiero hacerte daño, Lily, pero creo que es mejor para los dos. Me quedé en silencio, mordiéndome el labio para no derrumbarme. No quería suplicarle, no quería rogar, no después de todo lo que había pasado. Entiendo, dije finalmente, aunque en realidad no entendía nada. Jack suspiró, como si se sintiera aliviado de que no estuviera haciendo una escena. Cuídate mucho, Lily. La llamada terminó. Me quedé sosteniendo el teléfono en la mano, mirándolo como si esperara que volviera a sonar, como si todo pudiera deshacerse con solo un segundo más de conversación. Una lágrima caliente rodó por mi mejilla. Bajé la cabeza y la limpié rápidamente con el dorso de la mano, pero otra la siguió, luego otra, hasta que ya no pude detenerlas. Disculpa, la voz me tomó por sorpresa. No me había dado cuenta de que alguien se había acercado a mi mesa. Levanté la vista y vi a un hombre de pie junto a mí, sosteniendo una pequeña caja de cartón con un pastel dentro. Pareces necesitar algo dulce, dijo, dejando la caja frente a mí sin esperar respuesta. Lo miré, confundida. ¿Quién era él? Tenía el cabello oscuro, un poco despeinado, y ojos profundos que parecían observarlo todo con una calma intrigante. No me miraba con lástima, sino con una especie de interés genuino. No tienes que aceptarlo, añadió con una ligera sonrisa, pero sería una pena desperdiciar un buen pastel. Algo en su tono, en su actitud despreocupada, hizo que dejara de sentirme expuesta. Gracias, murmuré, sin saber qué más decir. Antes de que pudiera preguntar su nombre, la puerta de la cafetería se abrió y Emma entró. Me tensé al instante. Ella no me había visto aún, pero yo sí la vi. Su ropa perfectamente ajustada, su caminar confiado, la manera en que escaneaba el lugar como si fuera una dueña inspeccionando su propiedad. El hombre frente a mí notó mi cambio de expresión y siguió mi mirada hasta Emma. Cuando ella se acercó y sus ojos se posaron en él, su reacción fue inmediata. Se congeló. Su rostro pasó de la indiferencia a la sorpresa, y luego a algo más difícil de descifrar. Damián. El hombre ladeó la cabeza, como si le costara reconocerla. Emma. Vaya, qué coincidencia. No había emoción en su voz. No había sorpresa real ni interés, solo reconocimiento. No puedo creerlo, susurró Emma, parpadeando rápidamente como si necesitara confirmar que no estaba viendo mal. ¿Eres tú? El mismo. Su tono era neutro. No, pero había un filo en su mirada. No era una reunión nostálgica. Emma intentó recuperar su compostura, alisándose la falda con las manos. Hace años que no nos vemos. ¿Cómo has estado? Bien, respondió Damian con simpleza, sin hacer ningún esfuerzo por devolverle la pregunta. Yo solo observaba en silencio, intentando descifrar lo que estaba pasando. Era la primera vez que veía a Emma perder el control de una situación. ¿Se conocen? Pregunté finalmente. Emma desvió la mirada hacia mí, como si apenas recordara que yo estaba ahí. Pero antes de que pudiera decir algo, Damian respondió. Éramos compañeros en la escuela. Su elección de palabras no pasó desapercibida. Emma frunció el ceño. ¿Solo compañeros? Damian sonrió, pero no era una sonrisa amable. Si prefieres llamarlo de otra forma, eres libre de hacerlo. Emma apretó los labios. Algo en su expresión cambió. Era la primera vez que la veía insegura. Me levanté, sintiéndome fuera de lugar en esa escena. Será mejor que me vaya. Damian me miró y asintió. Te acompaño. Emma reaccionó de inmediato. Oh, pero si apenas nos reencontramos, podríamos tomar un café y ponernos al día. Damian la miró por un segundo y luego volvió a dirigirse a mí. Parece que necesitas compañía. ¿Te importa si camino contigo un rato? No supe qué responder. Miré de reojo a Emma, quien parecía desconcertada. Ella no estaba acostumbrada a que alguien le diera la espalda. Asentí con la cabeza, y Damian y yo salimos de la cafetería, dejando a Emma atrás. Mientras caminábamos, él metió las manos en los bolsillos y comentó con aire pensativo. No pensé que volvería a ver a Emma, pero supongo que algunas personas
personas nunca desaparecen del todo. Su tono era peculiar. No había enojo, pero tampoco afecto. ¿Cuál es su historia? Pregunté, aún sin entender del todo lo que acababa de pasar. Damian esbozó una media sonrisa. Digamos que ya conozco sus juegos, y esta vez no pienso jugar. Seguí caminando en silencio, preguntándome qué había pasado realmente entre ellos en el pasado, y sobre todo, por qué tenía la sensación de que Damian no se iría de mi vida tan fácilmente. El aire nocturno estaba fresco mientras caminábamos en silencio por las... Damian tenía las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, caminando con calma, como si no tuviera prisa por llegar a ningún lado. Yo, en cambio, tenía la cabeza llena de preguntas. No pude evitar mirar de reojo hacia la cafetería. A través del vidrio, vi a Emma todavía de pie, mirando en nuestra dirección. Su expresión era ilegible, pero sabía que no estaba contenta. Entonces, rompí el silencio, sin saber bien cómo empezar. Tú y Emma... Damian soltó una risa breve, sin humor. Creo que la reacción de ella lo dijo todo, ¿no crees? No me respondiste. Él giró un poco la cabeza hacia mí, estudiándome con curiosidad. ¿Quieres la versión corta o la larga? Dame la versión real. Sonrió de lado, como si le hubiera divertido mi respuesta, pero su expresión se tornó más seria cuando miró hacia el frente otra vez. Emma y yo fuimos novios en la escuela, dijo finalmente. Hace mucho tiempo. No era difícil imaginarlo. Emma, con su carisma envolvente y su necesidad de ser el centro de atención, probablemente había sido la chica más deseada del colegio. Y Damián, había algo en él, una confianza tranquila que lo hacía destacar sin siquiera intentarlo. ¿Quién terminó con quién? Pregunté. Damián soltó un suspiro, como si la pregunta lo llevara de vuelta a un recuerdo lejano. Ella, respondió sin rodeos. Se aburrió de mí, supongo. En ese entonces, no tenía nada que ofrecerle. Había un tinte de ironía en su voz, pero no parecía resentido. Más bien, sonaba como alguien que ya había hecho las paces con el pasado. Eso no suena a Emma, dije en voz baja. Damián arqueó una ceja. ¿No? Me encogí de hombros. Ella no suele soltar algo sin asegurarse de que tiene algo mejor esperándola. Él rió suavemente. Tienes razón. En cuanto me dejó, empezó a salir con el que ahora es su exmarido. No me sorprendió. Emma siempre había buscado lo que más le convenía. ¿Te molestó? Pregunté. En su momento sí. Se detuvo un instante, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Pero no por lo que crees. Lo miré con curiosidad. No era que no pudiera superarla. Fue darme cuenta de que para ella, yo solo había sido... Hizo una pausa. Un pasatiempo. Un entretenimiento antes de algo mejor. Conocía demasiado bien esa sensación. Le dirigí una mirada que no pasó desapercibida para él. Supongo que eso es algo que tú también entiendes, comentó. Bajé la vista, pateando una piedrita en el suelo. Parece que tenemos más en común de lo que pensaba. Él sonrió levemente. Parece que sí. Seguimos caminando un rato en silencio, hasta que me di cuenta de que habíamos llegado a la entrada de mi edificio. Me detuve, y Damian también lo hizo, sin decir nada. Gracias, dije, sin estar completamente segura de por qué le estaba agradeciendo. Él ladeó la cabeza. ¿Por qué? Por hacer que esta noche no fuera completamente horrible. Se quedó mirándome por un momento, y luego hizo un leve gesto de asentimiento. Cuando las cosas se derrumban, un buen postre siempre ayuda. Sonreí sin querer. Así que ese es tu gran consejo de vida. No subestimes el poder del azúcar. Sacó su teléfono del bolsillo y me lo extendió. Dame tu número. Lo miré con desconfianza. ¿Para qué? Para cuando necesites otro pastel. Apreté los labios, intentando no sonreír. Había algo en él que me hacía sentir más ligera. Tecleé mi número en su teléfono y se lo devolví. Nos vemos, Lily. Nos vemos, Damian. Lo observé alejarse antes de entrar al edificio. No lo sabía aún, pero esa noche sería la primera de muchas en las que Damian y yo nos cruzaríamos. Y Emma, bueno, Emma no iba a aceptar quedar fuera de la ecuación tan fácilmente. Los días pasaron más rápido de lo que esperaba. No volví a saber de Jack. Al principio lo revisaba inconscientemente, esperando un mensaje, una llamada, alguna señal de que se había arrepentido. Pero no llegó nada, y con el tiempo dejé de esperarlo. En cambio, Damian sí apareció. No de forma invasiva ni insistente, sino de una manera natural, como si el universo estuviera buscando excusas para que nos encontráramos. La primera vez fue en la cafetería donde nos habíamos visto por primera vez. Yo estaba revisando unos informes de la empresa cuando alguien dejó un café en mi mesa. Con extra de azúcar, dijo su voz tranquila. Levanté la vista y lo vi sonriéndome de lado, con la misma expresión despreocupada de la otra noche. ¿Ahora trabajas aquí? Pregunté, arqueando una ceja. Consideré cambiar de carrera, pero me temo que mi talento con el café es limitado. Se sentó frente a mí sin preguntar, como si nuestra mesa siempre hubiera estado ahí, esperando por él. ¿Qué haces? Inquirió señalando mis papeles. Trabajo. ¿Y te gusta? Solté un suspiro, mirando la pantalla de mi laptop. Algunos días sí, otros no tanto. Damián asintió, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. Yo también tengo de esos días. ¿A qué te dedicas? Estrategia de marca. Parpadeé, sorprendida. ¿En serio? ¿Por qué suenas tan incrédula? Me encogí de hombros. No sé. No pareces del tipo que pasa horas en reuniones con ejecutivos en traje y corbata. Damián soltó una risa baja. Tengo mis momentos de formalidad, pero prefiero ser el tipo que compra pasteles para desconocidos en cafeterías. Sonreí sin querer. ¿Y trabajas en una empresa o por tu cuenta? Tengo mi propia firma, dijo con una naturalidad que me tomó por sorpresa. Pequeña, pero funciona. No supe por qué.
sé, pero esa respuesta me impresionó más de lo que debería. ¿Cuánto tiempo llevas con tu empresa? 4 años. No podía evitar la curiosidad, no solo porque su área estaba relacionada con la mía, sino porque, de alguna forma, me gustaba hablar con él. ¿Y cómo fue empezar desde cero? Complicado, muchos errores, algunos aciertos, pero fue la primera vez que sentí que tenía el control de algo en mi vida. Su respuesta me golpeó de una manera inesperada. Yo nunca había tenido ese control. Siempre había sido la hija que debía encontrar un novio mejor que el ex de Emma, la prima que tenía que probar que podía mantener una relación estable, la chica que debía hacer las cosas bien para que nadie hablara mal de ella, pero nunca había hecho algo solo porque yo quería hacerlo. No lo dije en voz alta, pero Damián me estudió con la mirada, como si pudiera ver la maraña de pensamientos en mi cabeza. Tú también quieres eso, ¿verdad? Le sostuve la mirada, sin saber qué responder. No estoy segura de qué quiero. Bueno, cuando lo descubras, me avisa. Y con eso, cambió de tema. La segunda vez que nos vimos no fue en la cafetería, sino en mi oficina. Yo estaba saliendo de una reunión cuando escuché su voz en el pasillo. Así que aquí es donde trabajas. Me giré y lo encontré apoyado contra la pared, con un café en la mano y esa sonrisa fácil que ya estaba empezando a reconocer. ¿Qué estás haciendo aquí? Reunión con tu jefe. Fruncí el ceño. ¿Cómo es que nunca te había visto antes? Porque la última vez que trabajé con esta empresa fue hace un año, y ahora parece que volveré a hacerlo. No supe cómo sentirme con esa información. Así que ahora vamos a ser, ¿qué? ¿Colegas? Aliados estratégicos suena más interesante. Rodé los ojos, pero no pude evitar sonreír un poco. Ese fue el día en que me di cuenta de que Damián iba a formar parte de mi vida, me gustara o no. Y lo peor era que no me molestaba en absoluto. Los días pasaron, y mi vida empezó a tomar una extraña normalidad en la que Damián aparecía con una facilidad casi natural. A veces era en la oficina, cuando teníamos reuniones conjuntas, o cuando él pasaba por mi escritorio con algún comentario sarcástico sobre el café horrible de la empresa. Otras veces era en la cafetería, donde ya parecía tener un lugar fijo en mi mesa. Y, en algunas ocasiones, simplemente me enviaba un mensaje corto y directo. Voy a almorzar. ¿Te unes o seguirás fingiendo que los informes son más interesantes que la comida? Lo curioso era que nunca sentía que me estaba invadiendo. Era como si siempre hubiera estado ahí. Pero, por supuesto, la tranquilidad no duró mucho, porque Emma aún no había aceptado su derrota. La primera vez que intentó algo fue sutil. Me escribió un mensaje casual, preguntando cómo estaba, algo inusual en ella. He estado pensando en ti. Hace tiempo que no hablamos. ¿Te gustaría almorzar esta semana? Fruncí el ceño al leerlo. Emma no era el tipo de persona que se preocupaba genuinamente por el bienestar ajeno, y mucho menos después de haber conseguido exactamente lo que quería, que Jack me dejara. Aún así, decidí darle el beneficio de la duda. Quizás, por alguna razón retorcida, realmente quería reconciliarse conmigo. Al día siguiente, nos encontramos en un restaurante elegante. Emma llegó radiante, como si el mundo girara a su favor. «Te ves bien, Lily», dijo estudiándome con ojos calculadores mientras tomaba un sorbo de su vino. «Supongo que ya superaste lo de Jack». No pude evitar sonreír con ironía. «Tú lo superaste por mí». Emma sonrió, como si mi comentario le resultara divertido. «No te lo tomes tan personal. No era algo contra ti. Claro, solo se trataba de destruir cualquier relación que yo tuviera, pero sin mala intención. Decidí no morder el anzuelo y centrarme en el motivo de la reunión. ¿Por qué me invitaste a almorzar?» Emma dejó su copa sobre la mesa con un sonido sutil. «Escuché que estás pasando mucho tiempo con Damián». Me tensé por dentro, pero mantuve la expresión neutra. ¿Y? Emma apoyó el mentón en su mano, mirándome con una sonrisa misteriosa. Me pareció curioso nada más. Él y yo tenemos historia. Rodé los ojos. Me lo dijo. ¿De verdad? Se inclinó hacia adelante, interesada. ¿Y qué te contó? Que salieron cuando eran adolescentes. Que lo dejaste por alguien con más dinero. Emma sonrió, sin vergüenza alguna. No suena tan romántico cuando lo dices así. Porque no lo fue. Su mirada se volvió afilada por un segundo, pero se recuperó rápido. Bueno, el pasado es el pasado, ¿no crees? De hecho, me gustaría reencontrarme con él. Ahí estaba, el verdadero motivo de esta reunión. ¿Por qué? Pregunté sin rodeos. Emma jugueteó con su servilleta, fingiendo desinterés. Es un hombre atractivo. Tiene éxito ahora. Quizás lo dejé demasiado pronto. O quizás solo lo quieres porque esta vez es alguien a quien yo conozco. Emma rió suavemente. No seas tan dramática, Lily. Solo quiero charlar con él. No tenía sentido discutir. Emma haría lo que quisiera, con o sin mi permiso. Lo que no esperaba era que su primer intento fuera tan rápido. Esa misma noche, recibí un mensaje de Damián. Tu prima me acaba de agregar en Instagram. Me pregunto, ¿qué querrá? Cerré los ojos con un suspiro. Aquí vamos otra vez. Los días siguientes fueron un espectáculo predecible. Emma se aseguraba de aparecer en los mismos lugares que nosotros, siempre con una excusa casual. «Oh, Damián», exclamó una tarde en la cafetería, actuando sorprendida. «Qué coincidencia encontrarte aquí». «No es coincidencia», respondió él sin levantar la vista de su café. Emma sonrió, sin inmutarse. «Sigues igual de directo. Me gusta eso de ti». «Gracias», dijo Damián con tono neutro, antes de girarse hacia mí. «¿Lista para irnos?» Vi cómo la sonrisa de Emma titubeó apenas un instante, antes de recuperar su compostura. Damián no estaba cayendo en su juego, y eso, por primera vez en la historia, la estaba descolocando. El trabajo se volvió más intenso
intenso en las semanas siguientes. Proyectos, reuniones, plazos ajustados, pero, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sofocada. Damian tenía mucho que ver con eso. Desde que empezó a colaborar con mi empresa, pasábamos más tiempo juntos. A veces discutíamos estrategias en reuniones, otras coincidíamos en la cafetería o almorzábamos en la oficina, intercambiando ideas como si hubiéramos trabajado juntos toda la vida. Y en esos momentos me di cuenta de algo. Era fácil estar con él. No había presión, no había juegos. No tenía que medir cada palabra ni preocuparme por parecer perfecta. Simplemente era yo. Y eso era nuevo. Una tarde, después de una reunión especialmente complicada con un cliente difícil, Damian me encontró en la terraza de la oficina, tomando aire. ¿Te escapaste?, preguntó, apoyándose en la barandilla a mi lado. Necesitaba un respiro, murmuré frotándome las sienes. Sí, yo también. Sacó una chocolatina de su bolsillo y me la tendió. Es mi política personal. El chocolate es la mejor recompensa después de una reunión infernal. Tomé la barra con una media sonrisa. ¿Tienes políticas para todo? La mayoría están relacionadas con comida. Reí suavemente y rompí un pedazo de chocolate. Aprecio la filosofía. Damian me observó por un momento, con la expresión pensativa. ¿Sabes qué es lo curioso? ¿Qué? Nunca había visto a alguien trabajar tanto por algo, sin darse cuenta de que realmente lo disfruta. Fruncí el ceño. ¿De qué hablas? De esto. Hizo un gesto con la mano. Tu trabajo. Podrías haber dejado esta empresa hace tiempo. Podrías haber cambiado de rumbo. Pero sigues aquí. Y no porque lo necesites, sino porque te gusta más de lo que quieres admitir. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Nunca lo había pensado así. Siempre había creído que solo estaba en esta empresa porque era lo lógico, porque era estable, porque mi madre no dejaría de compararme con Emma si fallaba en mi carrera. Pero, ¿realmente me gustaba lo que hacía? Damian pareció notar mi confusión y sonrió levemente. No tienes que responder ahora, solo piénsalo. Y lo hice. Esa noche, en casa, abrí mi laptop y revisé mis proyectos, mis logros en la empresa. Me di cuenta de que sentía orgullo por lo que había construido. Tal vez Damian tenía razón. Tal vez no había estado perdida todo este tiempo. Pero mientras yo descubría mi camino, Emma seguía en el suyo. Y su camino, al parecer, todavía pasaba por Damian. Durante los días siguientes, sus intentos de acercarse a él se volvieron cada vez más obvios. Aparecía en eventos donde sabía que él estaría, dejaba comentarios en sus publicaciones, e incluso comenzó a involucrarse en temas de negocios, como si buscara cualquier excusa para mantener contacto con él. Pero lo que más la frustraba era que Damian seguía ignorándola. Yo notaba su irritación en cada mirada que me lanzaba cuando él me prestaba más atención a mí que a ella. En cada conversación en la que intentaba dirigir el tema hacia su historia con él, solo para que Damian lo descartara con una respuesta breve y sin interés. A veces pienso que me estás evitando, le dijo un día en una cena grupal de trabajo, apoyando la barbilla en su mano de manera provocadora. Damian apenas levantó la vista de su plato. No te estoy evitando, Emma. Simplemente no tengo nada que hablar contigo. Silencio. Ella parpadeó, claramente sin esperar esa respuesta. Emma no estaba acostumbrada a que la ignoraran. Me llevé una copa de vino a los labios, ocultando mi sonrisa. Damian estaba en una liga diferente a los hombres con los que Emma solía jugar, y a ella le estaba costando aceptarlo, pero algo me decía que todavía no había terminado. Emma nunca había sido una persona que aceptara la derrota fácilmente, y esta vez no era la excepción. Al principio, pensé que eventualmente perdería el interés en Damian, que se cansaría de sus intentos fallidos y buscaría otro objetivo más fácil. Pero no. Emma no solo quería a Damian, quería lo que él representaba, quería recuperar su control sobre él, quería probar, aunque fuera solo para ella misma, que todavía tenía poder sobre los hombres. Y más que nada, quería demostrar que yo no podía tener algo que ella no tuviera primero. No entiendo, soltó un día, después de interceptarme en la oficina. ¿Cómo lograste que se fijara en ti? La miré con el ceño fruncido. ¿Disculpa? Emma se cruzó de brazos, apoyándose contra la pared como si la conversación fuera una simple charla entre hermanas. No me malinterpretes, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No digo que seas poco atractiva ni nada por el estilo. Es solo que Damian solía ser completamente mío. Mío. La palabra me hizo sentir algo desagradable en el estómago. Tal vez nunca fue tan tuyo como creíste, respondí. Emma entornó los ojos, pero su sonrisa no desapareció. Si eso te hace sentir mejor, Lily, puedes pensar lo que quieras. ¿Por qué te importa tanto? Por primera vez, vi algo en su rostro que no era simple arrogancia. Vi frustración. Porque no entiendo qué ve en ti, admitió. Me reí, sin poder evitarlo. Tal vez ve que no estoy jugando con él. Emma soltó una risa seca. Por favor, no seas ingenua. Todos jugamos de una forma u otra. No, Damian. Su expresión se endureció. Él era diferente antes. Yo lo hice diferente. Me crucé de brazos. ¿Y eso te enorgullece? Emma parpadeó, como si no esperara esa pregunta, pero se recuperó rápido. Mírate, cambió de tema. Pensé que te importaba más el trabajo. ¿Ahora solo te enfocas en él? No sabía que había un límite para enfocarme en ambas cosas. Siempre lo hay. Es cuestión de prioridades. Entonces, tal vez deberías revisar las tuyas, respondí con tranquilidad. Emma apretó la mandíbula, pero no me respondió. En su lugar, se enderezó, ajustó su cabello y me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Supongo que no tiene sentido seguir con esto, dijo finalmente.
finalmente. Por alguna razón, sentí que no hablaba solo de la conversación. Luego se alejó sin decir más, y supe que algo había cambiado. Emma, por primera vez, estaba aceptando que no podía ganar. Esa noche, Damián y yo salimos tarde del trabajo después de una reunión importante. Caminábamos juntos por la calle, disfrutando del aire fresco después de un día demasiado largo. Hoy Emma me dijo algo interesante, comenté de repente. Damián alzó una ceja. Eso es raro. Dijo que no entiende por qué te fijaste en mí. Él rió suavemente. ¿Y qué le respondiste? Que tal vez veías que yo no estaba jugando contigo. Damián se detuvo y me miró con interés. ¿Eso crees? Me encogí de hombros. ¿No es así? Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Creo que, desde el principio, me gustó la forma en la que existías sin necesidad de impresionar a nadie. Fruncí el ceño, sin entender del todo. ¿A qué te refieres? Damián sonrió, con esa expresión tranquila que siempre me desconcertaba. Emma siempre necesitó que todos la vieran, que la admiraran. Tú no, tú simplemente eres. Bajé la mirada, sintiendo un leve calor en las mejillas. Eso es interesante. Damián siguió caminando y, después de unos pasos, me miró de reojo. Por cierto, ¿qué más te dijo Emma? Que se rinde. Él soltó un suspiro dramático. Vaya, qué lástima. Justo cuando estaba empezando a divertirme. Me reí suavemente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la sombra de Emma ya no estaba sobre mí, y no pude evitar pensar que, tal vez, mi vida finalmente estaba volviendo a ser solo mía. Después de la conversación con Emma, las cosas se sintieron diferentes. No en un sentido drástico ni inmediato, pero había algo en el aire, una ligereza que antes no estaba ahí. Por primera vez en años, Emma dejó de ser una presencia constante en mi vida. No más comentarios sarcásticos, no más provocaciones, no más intentos de destruir lo que tenía. Y aunque una parte de mí esperaba algún último golpe, otro drama, nunca llegó. Emma, simplemente, se rindió. Me sorprendió cuánto espacio dejó su ausencia en mi vida, y cómo, sin darme cuenta, ese espacio comenzó a llenarse con Damián. No porque él intentara ocuparlo, no porque me presionara, sino porque simplemente estaba ahí, y porque, con él, no me sentía en guerra con el mundo. Una noche, después de una reunión especialmente intensa, terminamos en mi apartamento. Era una costumbre que habíamos desarrollado sin darnos cuenta. Damián traía comida, yo preparaba el café, y hablábamos de todo y de nada. Creo que hoy grité internamente durante 2 horas seguidas, dije soltando un suspiro mientras me dejaba caer en el sofá. Damián se rió, dejando las bolsas de comida sobre la mesa. Si sirve de consuelo, creo que tu jefe también lo hizo. ¿Tú qué hiciste? Disocié por completo. Seguramente hay fotos mías con la mirada vacía en algún lado. Solté una carcajada mientras sacaba los recipientes de comida china. No sé cómo lo haces, dije, sacudiendo la cabeza. Siempre pareces tan tranquilo. Se llama actuar. Le lancé una mirada dudosa. ¿Tanto así? Damián se encogió de hombros. No soy inmune al estrés, Lily. Solo aprendí a que no me consuma. Me apoyé contra el respaldo del sofá y lo observé por un momento. Me pregunté cuántas cosas había aprendido a ocultar. ¿Cómo lo haces? Pregunté en voz baja. Damián me sostuvo la mirada. Encuentro cosas que valgan la pena. Sentí un ligero escalofrío al darme cuenta de que no apartó los ojos de los míos cuando lo dijo. Mi corazón latió más rápido. Me removí en mi asiento y fingí que estaba demasiado ocupada abriendo los palillos como para notar la intensidad de su mirada. Pero Damián no era el tipo de persona que dejaba cosas en el aire. Lily, llamó mi atención suavemente. No me quedó más remedio que mirarlo. Hay algo que quiero decirte. Mi pecho se tensó. Damián nunca había sido ambiguo conmigo, y sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. Me gustas, dijo, sin rodeos. Sentí el estómago caer, no porque no lo supiera, lo sabía, pero una cosa era intuirlo, y otra era escucharlo en voz alta. Damián, murmuré, sin saber qué decir. Tranquila. Levantó una mano, deteniéndome antes de que entrara en pánico. No estoy esperando que digas nada, no quiero presionar. Su voz era firme, pero tranquila. Solo quería que lo supieras, porque me importas, y porque no quiero que pienses ni por un segundo que soy como los demás. Mi garganta se cerró. No lo pienso, susurré. Bien. Damián esbozó una leve sonrisa y apartó la mirada, como si con eso cerrara el tema. Pero para mí, el tema estaba muy lejos de estar cerrado. Me obligué a seguir con la cena, aunque mi mente estaba en otro lado, porque ahora no solo tenía que pensar en mi carrera y en reconstruirme, ahora tenía que pensar en Damián y en lo que él significaba para mí. El trabajo se volvió mi refugio. Después de la confesión de Damián, me sumergí en proyectos, reuniones y estrategias como nunca antes, no porque quisiera evitarlo, no porque quisiera fingir que no había pasado, sino porque, por primera vez, sentía que realmente quería hacer esto. Todo el tiempo que había pasado dudando de mi carrera, sintiéndome estancada, preguntándome si solo estaba cumpliendo las expectativas de mi madre, se disipó. Lo supe cuando mi jefe me llamó a su oficina una mañana. Lily, el proyecto de expansión de marca que propusiste ha sido aprobado. Me quedé en silencio, asegurándome de haber escuchado bien. ¿Aprobado? Sí. La junta quedó impresionada con tu presentación. Quieren que tú lideres el equipo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Nunca me habían dado una oportunidad como esta. Eso es increíble, murmuré, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Mi jefe sonrió. Tienes talento, Lily. Es hora de que confíes en él. Salí de la oficina en un estado de euforia
euforia contenida. Esto era real, lo había logrado, y lo mejor de todo era que lo había hecho por mí. Por supuesto, Damian se enteró casi de inmediato. «Líder de proyecto», exclamó cuando nos encontramos más tarde en la cafetería. «¿Y si empiezo a llamarte jefa?» Rodé los ojos, pero no pude evitar sonreír. «Si quieres que te despida antes de que empecemos a trabajar juntos, adelante». Damian sonrió, divertido. «Estoy orgulloso de ti». No sé por qué esas palabras me tocaron tan profundo. Tal vez porque no eran una felicitación vacía. Tal vez porque realmente lo decía en serio. Tal vez porque me gustaba cómo sonaba viniendo de él. El proyecto comenzó y, con él, llegaron largas noches de trabajo, reuniones interminables y un nivel de responsabilidad que nunca antes había tenido. Pero lo disfrutaba. Y en medio de todo eso, Damian seguía ahí, apoyándome sin presionarme, esperándome sin exigirme, dándome el espacio que necesitaba sin alejarse demasiado. Y cuando finalmente el proyecto fue un éxito, cuando la empresa celebró su expansión con un evento en el que todos me felicitaban, cuando mi madre finalmente tuvo algo que presumir de mí sin mencionar a Emma, me di cuenta de algo. Estaba feliz, verdaderamente feliz, y, por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para algo más. Esa noche, cuando la celebración terminó y Damian y yo caminábamos juntos hacia mi auto, lo miré de reojo. Siempre había estado ahí, esperando, y tal vez yo ya no quería que esperara más. Damian y yo caminamos en silencio hacia mi auto. La brisa nocturna era fresca, pero no lo suficiente para hacerme temblar. O quizás sí, pero no por el frío. Las luces de la ciudad parpadeaban a nuestro alrededor, reflejándose en los autos estacionados, en los cristales de los edificios, en la mirada tranquila de Damian cuando, sin apresurarme, esperaba a que hablara, esperaba a que yo decidiera. «Fue una buena noche», comentó, metiendo las manos en los bolsillos. «Sí», respondí, aunque mi mente estaba en otro lado. Había sido más que una buena noche. Había sido la culminación de meses de esfuerzo, de crecimiento, de reconstrucción. Y ahora, con todo lo que había logrado, con todo lo que había cambiado, solo quedaba una cosa por resolver. Lo miré de reojo. Él siempre había estado ahí. Había esperado pacientemente, sin presionarme, sin exigirme nada. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para responderle. Me detuve junto a mi auto y Damian se giró para mirarme. «¿Pasa algo?» Tomé aire. La otra vez, cuando me dijiste lo que sentías, Damian no apartó la mirada. «Sí, creo que...» Tragué saliva. «Creo que ya tengo mi respuesta». No supe si vi un destello de sorpresa en sus ojos o si simplemente me lo imaginé. «¿Así?» Asentí. «Quiero intentarlo». Las palabras parecieron flotar entre nosotros durante un segundo eterno. Luego Damian sonrió, de esa forma tranquila y segura que siempre me descolocaba. «Pensé que dirías eso», fruncí el ceño. «¿Cómo lo sabía?» «Porque te conozco». Hizo una pausa y luego añadió con diversión. «Y porque me miraste al menos 3 veces esta noche con cara de voy a besarlo, pero todavía no estoy segura». Solté una risa incrédula y lo empujé levemente en el hombro. «Cállate. ¿Vas a hacerlo?» «¿Hacer qué?» «Besarme». Mi corazón se aceleró. Damian no se movió, no se inclinó hacia mí, no acortó la distancia. Me dejó decidir, así que lo hice. Me acerqué despacio, sintiendo cómo su respiración se sincronizaba con la mía. Y cuando nuestros labios se encontraron, no fue explosivo ni frenético. Fue simplemente correcto, como si finalmente hubiera llegado a donde debía estar. Cuando nos separamos, Damian me miró con una mezcla de ternura y diversión. ¿Valió la pena la espera? Sonreí. Sí, y por primera vez en mucho tiempo no tenía dudas de nada. Las semanas siguientes fueron fáciles, no perfectas, no sacadas de una historia romántica, pero sí sencillas, naturales. Yo seguía enfocada en mi trabajo, liderando proyectos con la confianza que antes me faltaba. Damian y yo encontrábamos momentos para vernos sin que ninguno sintiera que debía sacrificar algo para hacerlo. Y lo más importante, no había presión. Después de años de relaciones que parecían más competencias que amor, después de vivir bajo la sombra de las comparaciones, de las expectativas de mi madre, de los juegos de Emma, estaba con alguien que simplemente me quería por quien era. Es raro, ¿no? Dije una tarde mientras caminábamos juntos por el parque. Damian levantó una ceja. ¿El qué? Que no haya drama, que no haya incertidumbre. ¿Lo extrañas? Me reí. En absoluto. Solo no estoy acostumbrada. Damian metió las manos en los bolsillos de su abrigo y me miró con esa expresión suya, tranquila y segura. Tal vez es porque esta vez es real. Mi pecho se calentó con una emoción que todavía estaba aprendiendo a manejar. Real. Sí, eso era. Seguimos caminando hasta que, sin planearlo, pasamos frente a una cafetería. Y ahí, en una de las mesas exteriores, estaba Emma. Hablaba con una amiga, pero nos vio enseguida. Por un momento, sus ojos se posaron en Damian. No había deseo, ni estrategia, ni un plan oculto en su mirada esta vez. Solo aceptación. Me pregunté si en el fondo sentía algo de nostalgia, si recordaba los días en los que podía tomar lo que quisiera sin esfuerzo. Emma sostuvo mi mirada por unos segundos más, luego esbozó una sonrisa de medio lado, y se giró de vuelta hacia su amiga, como si finalmente hubiera decidido seguir adelante. Damian también lo notó. Supongo que ese es el cierre definitivo, ¿eh? Supongo que sí. Le di un leve apretón en la mano y seguimos caminando. Pero antes de que el tema quedara en el pasado, no pude evitar hacer una última broma. ¿Sabes? No puedo creer que casi cayeras en sus juegos otra vez.
Damian soltó una carcajada y negó con la cabeza. Créeme, me arrepiento profundamente de la primera vez. Me miró con una sonrisa ladeada antes de añadir. Ahora solo quiero a ti. Sentí el estómago darme un vuelco, pero esta vez, en el mejor de los sentidos. No había juegos, no había dudas, solo estaba nosotros. Y por primera vez en mi vida, eso era más que suficiente. La boda fue pequeña, elegante y sin dramas, justo como queríamos. Después de años de relaciones complicadas, Damian y yo no necesitábamos una gran producción para demostrar nada. Solo queríamos algo nuestro. La ceremonia fue en un jardín rodeado de luces cálidas y música suave. Los invitados eran solo familia cercana y amigos que realmente importaban. Y, por supuesto, Emma no estaba en la lista. No porque aún hubiera resentimientos, la verdad es que ya no lo sabía, sino porque simplemente no tenía sentido que estuviera ahí, lo cual, aparentemente, no le importó en absoluto. Porque justo cuando estábamos terminando la sesión de fotos con los invitados, una voz familiar interrumpió el momento. ¿Y dónde está la novia? Que alguien me traiga una copa de champán. Me giré tan rápido que casi me pisé el vestido. Y ahí estaba, Emma, con un vestido que probablemente costaba más que toda la decoración del lugar, caminando como si fuera la estrella de la noche. Damian soltó un suspiro. No puede ser. ¿Cómo demonios entró? Murmuré. Emma llegó hasta nosotros con una sonrisa radiante, ignorando por completo la tensión en el aire. Mis personas favoritas, exclamó, extendiendo los brazos como si esperara un abrazo. Emma, empecé, pero me cortó antes de que pudiera preguntar qué demonios hacía ahí. Antes de que digas algo cruel y sin motivo, déjame hablar. Nos cruzamos de brazos al mismo tiempo. Emma chasqueó la lengua. Miren, ya acepté que ustedes dos están juntos, ¿de acuerdo? Dijo haciendo un gesto con la mano. Me tomó un tiempo, pero lo superé. Así que, como gesto de madurez, decidí venir a felicitarlos. Damian arqueó una ceja. ¿Colándote en nuestra boda? Detalles. Rodé los ojos. Emma, esto es inesperado. Por supuesto que sí, respondió, sacudiendo su cabello con arrogancia. Pero también tiene un propósito. Hizo una pausa dramática antes de soltar. Quiero ser la madrina de su boda. Damian y yo la miramos, incrédulos. ¿Perdón? Solté. Vamos, piénsenlo, insistió. Nadie más entiende esta relación como yo. Técnicamente, si no fuera por mí, ustedes no estarían juntos. Damian apretó los labios, probablemente para no reírse. ¿Nos estás diciendo que deberíamos agradecerte por todo el infierno que nos hiciste pasar? Emma suspiró dramáticamente. Si lo dicen así, suena terrible. Me pasé una mano por la cara. Emma, no puedes ser la madrina de nuestra boda. Puso una expresión falsamente herida. ¿Por qué no? Por muchas razones, intervino Damian, pero principalmente porque no queremos que nuestra boda se convierta en tu show personal. Emma bufó. Qué poco generosos son. Emma, en serio, dije, más divertida que molesta a estas alturas. ¿De verdad pensaste que íbamos a decir que sí? ¿Quién no quiere un poco de caos en su gran día? Damian la miró, inexpresivo. Nosotros. Emma puso los ojos en blanco. Bueno, al menos lo intenté. Se quedó en silencio un segundo. Luego me escaneó de arriba abajo y suspiró con nostalgia. Debo admitir que te ves hermosa, Lily. Eso sí me sorprendió. Gracias, sonrió de lado. Supongo que estar contigo lo hace feliz. Damian la miró con diversión. Wow, ¿es lo más cerca que vas a llegar a darme la bendición? Emma sonrió con suficiencia. Por supuesto. Nos miró una última vez y luego se giró sobre sus tacones. En fin, no quiero interrumpir más. Me voy a una fiesta de verdad. Damian y yo nos quedamos en silencio, viéndola alejarse. Esa mujer es una fuerza de la naturaleza, murmuró Damian. Lo sé, pero al menos esta vez se rindió antes de ganar. Me miró con cariño y tomó mi mano, porque esta vez tú ganaste. Sonreí, y con él a mi lado, supe que nunca había sido tan cierto. Y así, entre risas, giros inesperados y un poco de caos cortesía de Emma, Lily encontró algo más valioso que cualquier juego de poder, una relación basada en el respeto, la confianza y el amor real. Damian no llegó para salvarla, ni para completar su vida. Llegó para caminar a su lado, sin prisas, sin presiones. Y Lily, por fin, dejó de vivir bajo la sombra de las expectativas y decidió escribir su propia historia. Porque al final, el verdadero triunfo no fue sobre Emma, fue sobre sí misma. ¿Qué te pareció el final? ¿Emma realmente cambió o solo está esperando su próximo objetivo?